Bendecido día, hermosa familia del Ministerio en el Arca de María. Y vamos a continuar hablando de este tema precioso, hermoso, que nuestro Señor, por su gracia infinita, por su misericordia, nos ha mirado y nos quiere dar esa plenitud, nos quiere dar estos conocimientos divinos para amarlo más, amar más a nuestra Madre, vivir plenamente fundidos en ella, en Jesús, en María, en nuestro Padre Celestial. Y antes de empezar, vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos abra nuestras conciencias, para que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, esa comprensión de lo que nuestro amado Padre nos quiere transmitir el día de hoy por medio de estos conocimientos, este abandono de María en esa Trinidad, en esa plenitud. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Y bueno, pues vamos recordando lo que hemos visto la vez pasada, ¿verdad? Para poder ir profundizando y pensando, ¿verdad? En esto y sobre todo realmente tomarlo en serio, ¿verdad? Esto no es nada más algo bonito que escuchamos, ¿verdad? Ay, qué bonito, qué lindo, pero sino realmente tratar de hacer vida todo esto que el Señor nos ofrece. Nuestra Madre Santísima nos va a ir ayudando, nuestra Madre como maestra, ¿verdad? En la medida que realmente yo me decida abandonarme, ¿verdad? En ese proceso Jesús, pues nos va a ir llevando también para tomar en cuenta, ¿verdad? Todas estas lecciones y realmente podernos abandonar. Cada uno de estos grados que la obra de la divina voluntad nos enseña, grados que ya hemos visto, profundizado a lo largo de este taller y ya entramos a ese cuarto grado, ¿verdad? A empezar a conocer, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a conocer, llegar, perdón, para llegar a adquirir este cuarto grado de la plenitud eterna, ¿verdad? Y sobre todo, sabernos abandonar, ¿verdad? Pasando de esos modos humanos a esos modos divinos. Decidirnos realmente entregar todo, desapegarnos de todo lo que nos ata a este mundo. Y para eso tenemos que vivir cada una de estas lecciones y en, saber que en el real, que tanto y verdaderamente estamos confiando, ¿verdad? Ese verdadero abandono implica tener esa confianza plena en Dios, sabiendo que de Él tendrá todo en su momento, en su tiempo, ¿verdad? Tener esa confianza, de no desesperarnos, porque a veces pedimos y pedimos y pedimos cosas a Dios y lo usamos como si fuera nuestra hada madrina, ¿no? Que Él, pensamos que Él tiene su varita mágica, ándele. No, hermosos, tenemos que realmente profundizar y tomarlo en serio. Entonces vamos a ver cómo nuestra Madre Santísima, cómo María, la Reina del Cielo, vivió esta plenitud y cómo ella realmente nos enseña. Y para que nosotros podamos distinguir cada uno de estos grados y cómo cada uno de nosotros hemos llevado este taller del santo abandono. Primeramente, pues tenemos que aprender a distinguir las características de nuestra madre y las características de nosotros, las criaturas que tenemos la herencia del pecado original, que por el bautismo nos selló el Espíritu Santo como hijos de Dios y que aún todavía con nuestra voluntad humana estamos en ese proceso de cambiar, ¿verdad? Esa voluntad humana, ¿para qué? Para que se reconcilie con la voluntad divina. En nuestra Madre Santísima no fue así, ¿verdad? Ella no tuvo que pasar de los modos humanos a los modos divinos. Con Mamá María no fue así. Sabemos que ella, desde un principio, su germen, ¿verdad? Por la prueba que ella pasó en la eternidad. Ella dejó su fiat desde la eternidad. Ella colocó su voluntad humana, donde en los pies del trono del Altísimo y nunca más quiso saber de ella, de esa voluntad humana. Esto le provocó a María que Dios mismo tomara el germen de nuestra Madre Santísima y lo purifica, ¿verdad? Lo hace inmaculado, lo hace digno
para poder ahí poner ese don divino, ese don de la divina voluntad, para colocar ahí los bienes divinos y sea capaz de extender el reino. Estas características de Mamá María es lo que nos hace diferentes, porque nosotros vamos en un proceso de cambio, ¿verdad? En unos más rápido, en otros más lentos, y todo a partir de esa decisión, ¿verdad? ¿Qué tanto quiero yo? Pero vamos ahí en proceso. Pero en María, en nuestra Madre Santísima, ella vivió con ese don desde un principio, desde el inicio. Y lo vivió porque Dios se lo dio por gracia, no porque ella lo tuviera por naturaleza. Y en este sentido, ¿cómo vamos a entender nosotros a María y cómo vivió ella ese santo abandono? Entonces, pues vamos a ver cómo mirar a María, cómo mirar a nuestra madre desde ese santo abandono. Entonces, vimos un pasaje donde nos dice que tenemos que mirar a María todo, toda absorbida en Dios, ¿verdad? Absorbida en Dios. Jesús le dice a Luisa que la divina voluntad es como el sol, como un sol divino radiante. Nuestra Madre Santísima está dentro de este sol divino, dentro de esa luz, y nosotros estamos fuera de esa luz. ¿Y qué significa estar dentro y fuera de esa luz? Miren, los que están afuera de esa luz reciben los rayos divinos, es decir, la gracia de Dios que viene de Dios. Y los que están adentro, como María y como lo estuvo nuestra Luisita Picarreta, cuando pasó de esos modos humanos a los modos divinos. Los que miran dentro de la luz significa que miran desde otros ojos al mundo porque ya confían en Dios, ya están abandonados en Dios y lo único que saben mirar es la voluntad de Dios. No saben mirar otra cosa más que su voluntad. Ya no se miran a sí mismos, sino la voluntad de Dios, como está dentro de la luz, ¿verdad? Entonces tienen esa razón divina y eso de razón divina ya lo vamos a ir descubriendo más adelante dentro de esta unidad de la plenitud. Y esto significa, esto de estar absorbida en Dios. Miren, ¿cómo vive un alma que está absorbida en Dios? ¿Cómo vive? Un alma que está absorbida en Dios, primeramente entendiendo que vive completamente en su adextra, en su exterior y en su adintra, ¿sí? Absorbida en Dios significa que María en el adextra, o sea, en el exterior, en la humanidad de Jesús, ¿sí? Nuestra humanidad es el afuera de nuestra alma, es el afuera de todo lo que es nuestra humanidad. Nuestra alma no la podemos ver físicamente, porque nuestra alma, a pesar de que es humana, es un alma que no se puede ver. El adextra de Dios, recordemos que fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Así María también tenía una humanidad, pero la humanidad de Cristo, ¿verdad? Va a ser el adextra, el exterior, perfecto. Es decir, los actos que nosotros tenemos que tomar para que a través de nuestro interior, de nuestros respiros, de nuestros movimientos, de nuestros actos, en fin, podamos hacer vida que los actos de Jesús. Entonces María, ella vivía toda absorbida en la humanidad de su hijo, el la destra de Dios, es decir, la humanidad es su imagen, ¿sí? Ella con los ojos miraba como Jesús, en su boca hablaba como Jesús, escuchaba como Jesús. Toda la humanidad de Jesús la hacía suya en modo divino. Y también nosotros tenemos un adintra, un interior. ¿Y cómo está representado en nosotros ese adintra de Dios? El adintra de Dios está representado a través de nuestra alma, porque en nuestra alma se encuentran las tres potencias que hemos repetido mucho a lo largo del taller. La potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Y ahí tenemos nosotros ese sello. Nuestra Madre Santísima las tenía también. Tenía estas potencias en actos, ¿sí? Ella las tenía, actuantes. ¿Cómo tenemos nosotros estas potencias en nuestra vida? Las tenemos aquí, esa fuerza de Dios que nos llama a abrirnos a Dios. El alma que tenemos nos llama a buscar la divinidad, lo que significa a buscar a Dios.
Sin embargo, ¿por qué no lo conocemos, verdad? No podemos entablar ese diálogo con lo que Dios ha sellado en nuestra alma, que son esas tres potencias, la voluntad del Padre, la, la de la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Y todavía no podemos hacer vida, es decir, no lo podemos hacer obra en nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta conocernos, nos falta conocer a Él y entregar nuestra voluntad. Nos hace falta a entrar a ese conocimiento. Nos hacen falta esas herramientas. Nuestra Madre Santísima, ella tenía razón divina. Y al tener la razón divina de la potencia del Padre, de la sabiduría del Hijo y del amor del Espíritu Santo, pero también tenía algo importante. María tenía también algo importante. Ella ya vivía inmaculada, porque Dios mismo había purificado su germen. ¿Y por qué inmaculada? ¿Por qué con ese privilegio? ¿Y saben por qué? Porque ella entregó su voluntad y la deseó y la dejó, perdón, a los pies del trono de Dios para no hacer más uso de ella. En el adintra, al tener este sello en el alma, la divinidad actuante, es decir, es lo que nos va a hacer semejantes a Dios. Entonces nuestra Madre Santísima vivía en un orden divino, ¿sí? Y ese orden divino es que la semejanza, perdón, es decir, en el interior, en el adintra, es decir, la divinidad prevalecía en los actos de su humanidad. La divinidad movía los actos de la humanidad y no al revés, porque nosotros estamos en ese desorden. El desorden es que nosotros movemos nuestra humanidad según nuestra voluntad y no le hacemos caso a la voluntad de Dios que está impresa en el alma, porque no la conocemos a plenitud, porque nuestra voluntad está mucho más fuerte, más activa ahí. Por eso nos vamos por esa humanidad. Por eso estamos pidiendo muchas cosas humanas en el mundo. Por eso estamos pidiendo porque se acabe la guerra, que porque no entre el comunismo, que para que me sane mi enfermedad, que para que me vaya bien en el trabajo, que para que consiga un trabajo, que para que no se vaya mi hijo, que etcétera, etcétera. Estamos pidiendo muchas cosas. Pide y pide y pide. Nos la vimos pidiendo y a veces nos desesperamos porque sentimos que Dios no nos escucha, ¿verdad? Pero pedimos también luego a veces la justicia social, ¿verdad? Ay, que los pobres que tengan que comer, que etcétera, que la educación, que bueno, tantas cosas. Pero nos hemos olvidado de algo tan importante que es pedir. No pedimos la justicia divina y estamos muy enfocados, muy apegados en las cosas del mundo, aunque sean buenas. ¿Y todo por qué? Porque no conocemos a plenitud la divinidad. No conocemos las intenciones de nuestro amado Padre, no lo conocemos, es un total desconocido. O tenemos una idea tan errónea a veces de Dios Padre. Entonces, con nuestra humanidad se somete a la humanidad de Cristo en la divina voluntad, es decir, en la potencia del Padre, en la sabiduría del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. Entonces, vivamos cada palabra de la sabiduría del Hijo en las Escrituras, en la Biblia y en la obra de la divina voluntad en el libro del cielo. Y ahora sí, el amor del Espíritu Santo, y así llegamos a ser todo amor para Dios, amando con su mismo amor. Miren qué hermoso, amando con su mismo amor. De otra manera no se puede. De otra manera, la balanza está más inclinada hacia, hacia esa humanidad exterior, a esa humanidad externa, no esa divina, ¿sí? El, el orden, fíjense, el orden es que la divinidad actúe en la humanidad, que ese sea nuestro impulso, el impulso de nuestro acto y el impulso de nuestro movimiento sea el escuchar, el querer de Dios para movernos, el conocer, el querer de Dios para saber callar
el entender el querer de Dios para tomar decisiones. Entonces vemos cómo es primero Dios y después el movimiento humano, ¿sí? Pues así era nuestra Madre Santísima, así era María. María vivía escuchando el adintra, vivía escuchando ese sol divino para que al escuchar la orden de Dios en su alma, que la tenía actuante, ahora sí se moviera su humanidad. Y lo mismo hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no hizo más que obedecer al Padre. Y como sabía Jesús que era lo que quería el Padre, ¿cómo lo sabía él? Pues fácil, pues él era Dios, ¿no? Jesús es Dios y al ser Dios escuchaba perfectamente lo que el Padre quería. Nosotros hemos vivido anulando el adintra y dándole énfasis a la dextra. Por eso no sabemos orar, por eso no sabemos tomar decisiones, por eso no sabemos llevar, nos dejamos llevar por nuestras pasiones, aunque sean muy buenas estas pasiones, de querer alcanzar éxitos, de perseverar, de terminar una carrera, de títulos, de medallas, de querer tener un buen trabajo, un buen puesto, de ganar dinerito, etcétera. Son pasiones buenas y quizás a veces hasta santas. Sin embargo, está inclinada la balanza hacia el mal. Y ahora Jesús quiere que inclinemos la balanza a que lo humano pueda moverse. Así lo hizo Jesús, así también lo hizo María y así también lo hizo nuestra Luisa Picarreta. Y este es el orden de Dios, que el hombre, al ser verdadero hombre, porque Jesús es verdadero hombre, ¿verdad? Con voluntad humana, pero también tenía esa voluntad humana y esta voluntad humana la sometió a la voluntad divina y a la voluntad actuante que estaba impresa en el alma de Jesús y de María. Y ahí a través de ella escuchó al Padre, conocía con razón divina la sabiduría de Dios y se movía para tomar decisiones en relación al plan de Dios. Y el amor del Espíritu Santo estaba actuante porque aún en los actos más difíciles, ahí estaba Dios. En los actos más difíciles entregaba su voluntad y el amor del Espíritu Santo le hacía pasar del dolor un gozo y una felicidad plena. ¿Qué hizo Jesús cuando vino aquí en la tierra? ¿Qué hizo? Me dirán, bueno, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, multiplicó panes, hacía milagros, lloró, etcétera, etcétera. Pero miren, ¿qué hizo Jesús cuando vino aquí en la tierra? Nuestro amado Jesús vino. Él reconcilió, escuchen bien, reconcilió la voluntad humana y la voluntad divina en un solo querer, en el querer de Dios. Y el querer de Dios es que nosotros vivamos la voluntad del Padre. Esta voluntad es la que nos va a mover porque es precisamente el poder de Dios el que va a ir actuando en el alma, en el adintra, en aquello que no vemos a simple vista, sino con fe. Y como dicen las escrituras, nos dice varias veces, dichosos los que sin ver creen y la sabiduría del Hijo, haciendo vida cada palabra expuesta, porque Jesús es la palabra y es palabra vida, ¿verdad? Juan 1:1, acuérdense. Por eso, cuando leemos los escritos del libro del cielo, sentimos un gozo en el alma que nos llama a querer vivir en ese reino de la divina voluntad. ¿Verdad? No queremos más y sentimos la correspondencia de amor de forma realmente increíble, sorprendente. Y lo único que queremos es corresponderle a nuestro Dios. ¿Cómo? Con un te amo en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestros actos. Pero para corresponderle con un te amo, ¿a quién le decimos nosotros te amo? ¿A quién? ¿Para quién va nuestro te amo? Cuando estamos enamorados,
Ay, te amo, mi corazón. Alguien que uno conoce. Por eso es tan importante, Jesús nos recalca, ¿verdad? El conocimiento para poder dar realmente ese te amo de esa alma enamorada que le quiere corresponder a su Dios, que se derrite de amor por ella, ¿verdad? Pues nuestra Madre Santísima, ella vivió así, ella vivía en ese orden divino, en el orden donde estaba ella toda absorbida en Dios, y que significa que todo su adintra estaba ordenado en Dios, en toda su humanidad, haciendo prevalecer el querer divino en los movimientos, en sus movimientos de nuestra Madre Santísima. ¿Y qué era lo que hacía que tuviera ese movimiento? ¿Qué era lo que hacía? Pues tenía esas prerrogativas que ya hemos visto de la potencia del Padre, vivía la Trinidad y la sabiduría del Hijo y el amor. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Entonces, por eso en el Ave María decimos que el Señor es contigo, ¿verdad? Dios te salve María, el Señor es contigo. Y así le decimos también a nuestra madre, el Dominus tecum en latín, el Señor es contigo. ¿Y qué significa este Dominus tecum? Que nuestra mamá celestial vivía toda en Dios, ¿sí? Y Dios era todo en ella. Porque si la divinidad actuante estaba en su humanidad de María, entonces podemos decir que Dios era todo en ella, porque ya no existía la voluntad de María. María, fíjense bien, María entregó su voluntad, no quiso más escucharla. Entonces la voluntad de Dios era la que se movía en ella. Por tanto, era todo en ella obrante. El movimiento se comunicaba en todo y ya no tenía un poder humano. Ya no sabía amar con amor humano, sino sabía amar con ese amor divino, toda penetrada, absorbida en Dios. Ya no sabía moverse tomando sus propias decisiones, sino tomando la decisión de Dios. Y vamos a ver más adelante, veremos cómo lo hizo, porque eso es lo que caracteriza el santo abandono. ¿Cómo lo hizo María? Muy interesante. Entonces, normalmente nosotros nos movemos por nosotros mismos, ¿sí? Pero cuando son las cosas de Dios, impresionantemente, Él nos impulsa y nos dice por dónde tenemos que caminar y las cosas se van dando y cuando no se van dando, es el tiempo de espera, de esperar a que Dios vaya abriendo esos caminos. Pero nosotros siempre haciendo nuestro acto cotidiano, ¿sí? En nuestro día a día, hacer lo que nos toca hacer, así como nuestra Madre Santísima, la misma María, la misma llena de gracia, que vino a México con esa advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que le dijo a Juan Diego, ¿qué le dijo? En ese momento, cuando él quería esquivarla, que se fue por otro lado del monte para que no la viera nuestra Madre Santísima, pero pues nuestra Madre Santísima es nuestra Madre Santísima, y le dice a Juan Dieguito, no, a ver, ¿a dónde vas? Y él todo avergonzado, bueno, le dice lo del tío, pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Que su tío está muy malo, que tiene que ir por el sacerdote, etcétera, etcétera. Y es cuando le dice nuestra madre, y mijito, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre que te aflige? ¿Y qué le dice después? Le dice algo muy relevante nuestra Madre Santísima, que a veces nosotros no hemos reflexionado, ¿verdad? Nos quedamos con el no estoy yo aquí que soy tu madre, que es realmente hermosísimo. Pero ¿qué dice después nuestra madre? Y es donde tenemos que aquí que aplica. ¿Qué le dice a Juan Dieguito? Y nos lo dice a nosotros también. Ve a hacer lo que a ti te toca. Hay que hacer lo que nos toca. ¿Y qué nos toca hacer? Pues en nuestros actos, en esos actos cotidianos, en esos actos de barrer, en esos actos de bañarte, en esos pequeños actos del día a día, lo que hacemos diariamente, ¿verdad? Fundir esos actos. Y esto que acabamos de ver nos ayuda
a cómo mirar a nuestra Madre Santísima para poder entender dentro de lo que ahora vamos a ver en el santo abandono. Y ahora en este segundo momento vamos a ver las características. Más adelante vamos a ir analizando, descudriñando todas estas características que definieron a María para poder vivir todos estos grados que ya hemos recorrido desde que iniciamos, ¿verdad? En este taller. Esos grados, ¿se acuerdan? El grado de la decisión, el de la, el de la obediencia, el del desapego, de la confianza, el alma dispuesta, etcétera, ¿verdad? Y es importante comprender esto que acabamos de ver sobre María para poder entender cómo ella vivió todos estos grados, ¿verdad? Entendamos que María está dentro de ese sol, así como la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que salen los rayos, que está en medio del sol, y que nosotros vamos encaminándonos, fíjense, vamos encaminándonos hacia dentro del sol, es decir, hacia el reino, pero vamos en ese cambio de los modos humanos a los modos divinos. Y para el siguiente punto tenemos que entender que María ha sido elegida y preparada, porque ella debía ser la madre de Dios. Por eso la Trinidad tuvo que preparar su cielo aquí en la tierra de nuestra madre para que viviera Jesús, que es el cielo, y que nuestro cielo sea Jesús, porque Jesús es mi cielo, ¿verdad? El cielo que yo quiero adquirir. Pero Jesús necesita vivir en el cielo. Y por eso preparó la tierra de María para que su alma fuera su cielo. Y al prepararla, ¿qué pasó? Le purificó su germen y la hizo en una santidad semejante a su creador al purificarle su cielo. Lo que sí es importante es ir definiendo estas características de María en el santo abandono, características que nos van a ayudar realmente después de todo este proceso que hemos tenido, estos conocimientos nos van a ir ayudando a vivir ese cielo en la tierra, a vivir en esa plenitud, a vivir en ese estado de Adán antes de caer, ¿verdad? A vivir eso que proclamamos en el Padre nuestro desde hace 2000 años, el venga tu reino. Lo decimos cada vez que rezamos el Padre nuestro, venga tu reino. ¿Y qué sigue después? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y todo esto es a partir del conocimiento, por eso es muy importante el conocimiento. Entonces vamos viendo ahorita cuáles son esas características de María para vivir el santo abandono, para poder vivir esa plenitud. Entonces, María primeramente vivía dentro del sol, ¿sí? Es decir, dentro del querer de Dios. Vivía dentro del querer divino, eso es adentro del sol. María, por lo tanto, no necesitaba sufrir porque ella era toda alegría, era toda felicidad, todo gozo, porque vivía en el cielo, aquí en la tierra. Y al tener el cielo aquí en la tierra, pues es nada más que gozo y una alegría divina, claro. Y al tener la alegría en el corazón, definitivamente el sufrimiento no existe. ¿Y cómo saber cómo es que las penas no le pertenecían a ella? Es decir, no eran para ella las penas. ¿Y cómo nosotros se preguntarán, y cómo sabemos esto? Pues es fácil, miren. Jesús siempre hace una semejanza, los que ya empezaron a leer, a escudriñar el libro del cielo, ¿verdad? Hay varios pasajes donde él hace esta semejanza con el sol, ¿verdad? Que conocemos nosotros en el cielo, ese sol. Y el sol divino, ¿verdad? Si nosotros hacemos la semejanza y vemos el astro del sol, ¿verdad? Y Jesús le dice a Luisa, miren, Jesús le dice a Luisa que en el sol no hay ningún punto oscuro. El sol es fuego, es luz. Y no podemos hablar de huecos oscuros que están dentro del sol. Eso no existe, porque el sol es una fuerza impresionante. Imagínense que nos da la luz a todo el planeta, ¿verdad?
todo lo que sabemos que vimos en la escuela, todo lo que hace el sol, ¿verdad? La fotosíntesis, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, dentro del sol, pues no hay huecos. Es lo mismo quien está dentro del sol, ¿verdad? No hay oscuridad, no hay tristeza, no hay miedos, no hay sufrimientos, no hay incertidumbres, no hay muerte, sino vida, alegría, gozo. Entonces, si María no necesitaba sufrir, se preguntarán algo, y una pregunta muy legal de hacernos. ¿Por qué se celebra María Nuestra Señora de los Dolores el 15 de septiembre? Los dolores de María, escuchamos, hay tantas devociones a los dolores de Nuestra Madre Santísima, las espadas de María, los dolores de María. Hay muchas imágenes con ella con una cara de sufrimiento, de dolor, muy triste, llorando, bla, 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 etcétera. Y miren, pongan atención. Sin embargo, para unirse a la voluntad de Dios, ella, escuchen bien, ella tenía que tomar las penas voluntariamente. ¿Y qué quiere decir eso de tomar las penas voluntariamente? Las penas, miren, cuando tú las tomas voluntariamente, es decir, que las penas que no te corresponden a ti, ¿verdad? Porque hay cosas que no nos corresponden. Y tú dices, bueno, está bien, te ayudo, ¿verdad? Doy la mano, etcétera. Pero hay cosas que a nosotros realmente no nos corresponde hacer, ¿cierto? Pues lo mismo le pasó a María. A María no le correspondía purificar ni entrar dentro de ella, eh, perdón, ni entrar dentro, que ella fuera redimida. No, porque ella ya, porque era ella ya el triunfo de Dios, era completa en Dios, la llena de gracia. Ella no quería eh, de redención. La redención era para todas las almas, para todos nosotros. Ella no requería esa redención, era para nosotros, que vivimos con esa herencia de Adán del pecado original. Nuestra madre no nació con el pecado original. La redención es para ti, para mí, es para nosotros. Sin embargo, para María no. Ella ya tenía purificado su germen. Entonces lo que hace Jesús es preguntarle a su mamá, ¿quieres? ¿Quieres hacer junto conmigo la redención? Porque a Jesús tampoco le tocaba, pues es Dios, ¿sí? Entonces, fíjense, toman y hacen suyas las penas de todas las criaturas, de todos nosotros. Por eso María es nuestra verdadera madre y no es, entre comillas, entre cómo, sino es realmente nuestra verdadera madre. Y si nos fijamos, muchos de los videntes que han tenido ese encuentro con María, que la han visto así físicamente, ¿verdad? Una de las cosas muy usual que dicen la mayoría es el vínculo de su maternidad, ¿verdad? Se sienten verdaderos hijos cuando están con ella. Claro, porque así es. No es ese como si fuera, sino realmente nuestra verdadera madre. Por la sencilla razón que ella tomó nuestras penas, así como lo hacen todas las mamás de la tierra, ¿verdad? Que toman las penas externas de los hijos. Y estos, las que son mamás, saben de lo que hablo. Pues ella tomó nuestro adintra y nuestro adextra. Ella tomó nuestras voluntades para unirlas a la de Dios. Y solamente que nosotros aquí en la tierra tenemos que tomar, fíjense, los actos de Jesús y de María, ¿verdad? Que ya nos lo dieron en triunfo. Y eso nos toca a nosotros tomarlos, porque ya están en triunfo. Por lo tanto, este acto de tomar las penas voluntariamente, y Jesús le dice a Luis algo muy importante, ¿verdad? Que se le llama las penas en oficio, es decir, tener un oficio. ¿Y cuál es? Tomar nuestras penas en el oficio redentor, en el oficio que nos purifica. Entonces,
Si María tomó nuestras penas voluntariamente, ahora nos toca a nosotros, ¿qué nos toca a nosotros? Tomarlas ya aquí en la tierra, porque ellos ya nos dieron el triunfo en esas penas, ¿verdad? Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que todo lo que hacía María, todo, todo, absolutamente todo lo que hacía nuestra madre, tenía un conocimiento divino, tenía un conocimiento divino. Entonces vamos aquí recordando algunas cosas, vamos a quedarnos con esto, eh, vamos quedándonos con esto, vamos entendiendo qué pasa con todos los grados que nosotros vimos en este taller a lo largo de estas semanas. Pues primero hablamos del acto de la decisión, que es bien importante el primero, la decisión, que ahí nos mostraba Jesús, ¿verdad? Que es el santo abandono, nos decía, ¿verdad? Ese conocer a Dios, la importancia de conocernos a Dios para realmente abandonarnos, o sea, un abandono pleno, no un abandono de que ahorita sí, mañana tengo mucho miedo, mucha angustia, no, un abandono continuo, pleno, un santo, ¿no? Decimos o dijimos, fiat, Señor, sí quiero entrar lento, sí me quiero abandonar, quiero conocer, como las papitas fritas de que no puedo comer solo una, ¿sí? Queremos más, estamos así gozosos porque queremos seguir conociendo más para llegar a ese abandono. Ahora, Jesús, cuando nos decidimos, decimos, sí, sí, quiero, me gusta, me late, bueno, viene ese segundo paso. Ahora Jesús nos está pidiendo uniformarnos. ¿Y cómo nos vamos a uniformar a Jesús? ¿Cómo? Pues como lo hizo María. ¿Cómo? En ese acto de obediencia y en ese acto de desapego. ¿De qué es? No es fácil, no es fácil, pero Dios nos va a ir ayudando. Y en estas dos unidades que vimos, nos mostraron desde una perspectiva purificadora a una perspectiva divina, ¿verdad? Como un escalón para que nosotros podamos entender la obediencia divina, ¿verdad? Y la obediencia que se proyecta en lo humano, pero sobre todo la obediencia divina. En la unidad del desapego, ¿verdad? ¿Qué nos enseñó? Bueno, nos enseñó, si yo quiero vivir el cielo aquí en la tierra, necesito yo desapegarme sentimentalmente y mentalmente de las cosas de la tierra. Esto quiere decir que Jesús nos enseñó en esta unidad a aprender a desapegarnos de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y hasta del acto externo de las cosas de la tierra. Si Jesús así lo quiere, ¿verdad? Eso ya, Señor, va él diciéndole a cada quien. En el acto interno, ¿verdad? En lo interno no debe de quedar nada más que mi corazón y mi mente, es decir, la voluntad de Dios en mí. Porque si quiero vivir yo el cielo en la tierra, pues en el cielo no hay terrenitos, no hay propiedades, no hay títulos, no hay cosas, no hay esposo ni esposa, no hay hijos ni hijas, todos somos hermanos. Por eso nuestro San Pablo nos dice en las Escrituras, viva el amor de Dios, vivan el amor de Dios los casados como si no estuvieran casados. Y ojo aquí, esto no significa que si tú estás casado, vivas la vida loca de soltero. No va por ahí, no se me alegren, sino que vivamos realmente concentrados en Dios, que Él sea nuestro único contento, nuestra única alegría, ¿verdad? Nuestro único querer, nuestro amado Dios. Y cuando tenemos la mirada concentrada en Jesús, pasa que vivimos la libertad en Dios, nuestra vocación en Dios. Jesús le dice a Luisa, mi humanidad fue hecha para obedecer. Entonces tenemos que uniformarnos a la obediencia de Dios. Después vimos de ese uniformarnos con la obediencia y el desapego en ese tercer escalón, ese tercer grado, vimos
La unión. ¿Cómo nos vamos a unir? Una vez más que nos uniformamos, o sea, nos revestimos de la obediencia y empezamos a quitarnos aquello que nos estorba, ahora Jesús nos pide unirnos y Jesús nos pide que ellos sean uno en mí, como tú y yo somos unos, nos dice también el Evangelio de San Juan. Unirnos, ¿verdad? Que ellos sean uno en mí. Esa unión tiene que ver con el acto de la disposición a ser crucificada. Porque si yo quiero entrar al sol del divino querer, a ese sol divino, ahí significa que no va a entrar nada humano. Ser crucificado significa crucificar mi voluntad en la voluntad humana. La voluntad humana, o sea, mi propio querer, y tiene que estar en la cruz, ahí, inmóvil. Y esto se logra en la medida que yo me disponga a decirle yes, a decirle sí a Jesús. Estar atento a que Jesús, y en la medida que yo estoy dispuesto a entregar el sacrificio más fuerte, de entregar una pasión, de entregar un querer, de lo que sea, también en la confianza, una vez que yo estoy dispuesto, ¿verdad? Viene la confianza, y la confianza es lo que nos dará el impulso hacia vivir ese santo abandono en plenitud, porque entender la confianza como nos la pide nuestro Señor, ¿verdad? En la obra de la divina voluntad. Implica, fíjense bien, implica que no es el hombre que va a confiar en Dios, sino Dios mismo, fíjense, Dios mismo va a poner todos los medios para que hagamos ese acto heroico, porque es un acto heroico de la confianza. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos tener ojos ciegos, solo en la medida que nos dispongamos, y Jesús va a ser vida este acto en movimiento de que nuestra fe, es decir, que Dios vaya actuando, porque no, para que no me interese nada más que una sola cosa, Dios, solo Dios. Como dice Santa Teresa, solo Dios basta. Y para que me quite todo de la tierra, que mi único gusto sea el cielo, el querer eterno, la vida eterna, el adintra. Y después de todo esto viene ese último grado, que es la plenitud. Y este grado implica entrar dentro del sol completamente. ¿Y cómo vivió nuestra Madre Santísima ese proceso? ¿Cómo lo vivió? ¿Ella tenía que obedecer para ser purificada, nuestra Madre Santísima? Pues fíjense que no. Ella tenía que vivir el desapego para desapegarse de algún querer humano, o que ella quería estar en Belén a fuerzas y se peleaba con José y le decía, no, ¿cómo crees? No, nos vamos a Egipto, no, olvídate, José. No, ella no vivió esos apegos, porque ella vivía completamente como en el querer de Dios. Ella tenía que vivir la cruz para ser purificada, restaurada y redimida. ¿Ustedes qué dicen? Pues tampoco, fíjense, no. Entonces, ¿cómo es que yo puedo mirar a María como un modelo si no ha vivido de esta manera el santo abandono? Se preguntarán. Y miren, la clave, la clave aquí es que nuestra Madre Santísima, la Reina de los Dolores, y al ser la Reina de los Dolores, significa, pongan atención, que ella tomó nuestras penas, ella tomó todo lo que nos tocaba a nosotros sufrir. Ándale, para que sepas. Es decir, ella tomó lo que me tocaba a mí sufrir por mi falta de obediencia. Ella tomó lo que me tocaba a mí sufrir por mi obstinación de apegarme a las cosas del mundo. Ella sufrió lo que me tocaba a mí sufrir por todas mis faltas de disposición a vivir los bienes del cielo. Y también por todas las desconfianzas que yo he tenido a la Trinidad, que es la ofensa mayor
¿verdad? Cuando pensamos que el futuro está en nuestras manos. Ella lo sufrió porque lo tomó, porque tomó e hizo suyas las penas voluntariamente. Las hizo suyas por ti y por mí y por todos nosotros. Esto quiere decir que María sí vivió estos grados, pero los vivió en una plenitud de abandono, esperando. ¿Eh? Ella vivió cada uno de estos grados que me tocaba vivir, los hizo suyos, los unió, reconciliando la voluntad que no quería obedecer con su obediencia, diciendo sí por todos los que no obedecen. Ella tomó el desapego e hizo suyas estas penas tan fuertes de nuestros apegos humanos, porque los apegos humanos son los que nos hacen más sufrir en la vida. Y ella los tomó, porque ella dijo sí. Yo te doy mis apegos, mis desapegos. Hasta entrego a mi hijo, imagínense, hasta dónde llegó nuestra madre. Hasta entregar a su hijo, me desapego de él. Entrego a mi hijo por todos los que no se desapegan. Ella es la maestra, como dice San Luis María de Griñón de Montfort. Veamos a María en ese espejo. Ella nos va a enseñar. Jesús habla mucho de los sacerdotes en los primeros volúmenes del Libro del Cielo, ¿verdad? Cómo están tan apegados nuestros curas a veces, muchas veces, ¿verdad? Sus familias, tanto que impiden el proyecto de Dios, ¿verdad? Haciendo más énfasis en su familia. Entonces, María lo vive. El momento cuando ella es presentada, imagínense, cuando nuestra Madre Santísima es presentada en el templo, ¿verdad? ¿Y se acuerdan cuántos años tenía? ¿Qué edad tenía María cuando fue presentada en el templo? Tenía 3 años, era una chiquilina, una bebita de 3 años, y ahí se quedó en el templo. Y como vemos, nuestra madre ya tomó nuestras penas, nos hace falta a nosotros mirarla a ella y mirar a Jesús, mirar el triunfo de Dios. Y hay que estar concentrados porque solamente así es el camino del abandono, ¿verdad? Será más fácil continuando, ¿verdad? Para poder pasar a ese último grado, mirar a nuestra Madre Santísima. Entonces, em, para poder entender cómo vivió María cada uno de estos grados, lo que vamos a ir viendo más adelante, ahorita ya vamos a acabar en las siguientes sesiones, vamos a ir profundizando cómo vivió María la obediencia, cómo vivió María el desapego, cómo vivió María la disposición y la confianza. Y lo vamos a hacer reflexionando y desglosando cada uno de estos pasajes hermosísimos y descubriendo esas actitudes que ella tuvo, tanto en su exterior, en su adextra, es decir, en su humanidad. ¿Qué hizo ella? Perdón, quizás oró. ¿O qué hacemos nosotros con nuestra humanidad? ¿Qué hacemos? Quizás renegamos porque queremos las cosas a fuerzas ahorita, de ya, de ayer, las queremos ya en el acto. ¿Y qué hizo María, esta bella doncella, nuestra reina? ¿Qué hizo ella con su humanidad? Ella estuvo en silencio, estuvo en silencio. Y vamos a ir viviendo las actitudes externas, pero también vamos a ir viendo sus actitudes internas. ¿Qué pensaba María? ¿Qué hacía María en cada uno de los momentos de estos grados? Porque esto nos va a guiar a conocer cuáles son las virtudes divinas de Mamá María que vivió en cada uno de estos grados para poder entender el abandono en plenitud. Y cómo estaba ella plenamente abandonada, cómo ella no le renegaba a Dios en nada, porque nuestra Madre Santísima estaba totalmente, totalmente abandonada, esperando en Dios. Y todo esto lo vamos a ir viendo
desglosando, analizando, profundizando todos estos momentos que nos van a dar a nosotros muchísima luz para que nosotros podamos definir nuestras actitudes, definir nuestros pensamientos, definir nuestros actos, como lo hacía la Reina del Cielo, como lo hacía Mamita María aquí en la tierra. ¿Cómo? Viviendo en plenitud y nosotros encaminándonos a esa plenitud. Y esta va a ser nuestra enseñanza que iremos viendo a lo largo de todos estos temas, que es un poquito largo en esta unidad. Vamos a ir realmente profundizando porque son muy importantes en esta última parte, ¿verdad? ¿Cómo le hizo ella? Y después de esta introducción, un poquillo larga, eh, que nos ha llevado algunas clases, ya vamos en la clase 5 de la plenitud, pero es muy importante, ¿verdad? Es muy importante que podamos entender quién es María, quién es nuestra madre, qué nos dicen las Sagradas Escrituras, qué nos dice nuestra Iglesia Católica, ¿sí? Y desde dónde está viviendo el santo abandono y también a diferencia de nosotros, cómo nosotros nos vemos cómo nosotros, perdón, nos vamos a ir reconciliando en la voluntad divina, en la voluntad de Dios, hacia el divino querer, gracias a los pasos que ya nos dejó la Reina del Cielo. Pues hasta aquí le dejamos. La próxima vez vamos a ver, vamos a empezar a ver cómo nuestra Madre Santísima le dio el triunfo a esa obediencia y cómo nuestra Madre Santísima nos enseña que realmente es fácil. Si realmente abrimos nuestro corazón y vamos viviendo todo esto que hemos ya empezado a conocer. Pues vamos dándole gracias a Dios nuestro Señor por esta lección del día de hoy y todo lo que hizo en ella, en la llena de gracia, nuestra Madre Santísima. Y vamos a terminar saludándola porque ella cada vez que un alma reza una Ave María, ella se recuerda, como nos dice nuestra Luisita Picarreta, que le dijo a nuestra Madre Santísima, ya se alegra tanto cada vez que escucha un Ave María nuestro, porque se recuerda de ese día inolvidable para ella, cuando el ángel se le apareció y ella dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.